Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, este espacio que hemos creado junto a José Estebenazzi a los fines de desarrollar la temática de la seguridad, pero desde la óptica del safety, es decir, de la protección humana, ¿sí? Siempre con invitados de distintas formaciones, caracterizando justamente el alto grado que tiene la seguridad en cuanto a la interdisciplinariedad, ¿no? Entonces, distintos profesionales en distintos campos, nosotros convocamos en cada programa, y en este caso tenemos, bueno, una visita muy especial, muy particular, por distintas cuestiones. Primero, de ser un gran profesional, un amigo, y estar a la distancia. Estoy hablando de Jaime Parejo García. Jaime, buenas tardes, buenas noches para ustedes, seguramente allá en España. ¿Cómo te encuentras? Pues bien, perfectamente. Agradecerte este honor de esta entrevista. Me consta la excelencia de vuestro programa de Interfase, destinado a lo que es el proceso de gestión, de protección humana, en todos los aspectos, y realmente excelente. Como no podía ser de otra forma, sinceramente, Ricardo, no solamente calidad profesional como director que eres de la carrera de gestión de desastres en la IUFA, sino también la calidad humana y que me consta. Por lo tanto, para mí, sinceramente, es un honor esta entrevista. Gracias. No, por favor, para nosotros, y bueno, la teníamos un poco también atrasada, ¿no? La habíamos planificado para mucho antes, pero bueno, estas circunstancias que estamos viviendo respecto a la cuarentena, además cuestiones, nos vimos obligados, bueno, a poder sí realizarla ahora. Si me permitís, Jaime, te quiero presentar para aquellos que no te conozcan. Bueno, Jaime Parejo es profesor emérito y doctor honoris causa de la prestigiosa Universidad Galileo de Guatemala. Bueno, tras 12 años de investigación e innovación ha creado el denominado método Arcón, un revolucionario sistema oficial para la formación e intervención de equipos caninos de búsqueda y detección de personas con vida, sepultadas, explosivos, etcétera, optimizando la eficacia en unidades caninas y consecuentemente la preservación y el salvamento de vidas humanas y animales en el mundo frente a desastres naturales o antrópicos u otros riesgos, siendo galardonado además por numerosas instituciones como ha sido la ONU, las Naciones Unidas, universidades y gobiernos, debido a la creación de su método. El cual, la importancia de todo esto, y que nosotros siempre destacamos desde acá desde el programa, que este método se encuentra académicamente certificado y avalado, además de ser un trascendente avance científico y un legado para la humanidad. Así que bueno, con esta presentación sabemos entonces que has creado este método, el método Arcón, y nos gustaría saber, primero, yo sé que es importante para vos el porqué del nombre, ¿no? ¿Por qué Arcón? Y luego, si nos puedes explicar, hacer una introducción al método. Bueno, lo de Arcón es exactamente en honor a mi último compañero canino con el que ultimé lo que eran las técnicas del método Arcón, la metodología. Y decidí bautizarlo con el nombre de él, no con el mío concretamente. Y bueno, para definir lo que es el método Arcón, yo creo que se puede entender básicamente es un sistema de formación e intervención para equipos caninos de búsqueda y detección. Respecto a cualquier especialidad, detección de personas con vidas sepultadas, explosivos, etcétera, de formación e intervención, porque sus técnicas innovadoras se aplican tanto en lo que es la fase formativa, tanto de personas como de perros, como también en lo que es la intervención, las operaciones ya en los diferentes tipos de siniestros, de situaciones. Por eso de formación e intervención. Comprende un total de 7 técnicas innovadoras, complejas, amplias, que están asociadas, vinculadas a un proceso formativo específico. Esa Bien. es la definición. En síntesis, o sea, como una definición, podemos hacerlo así, y me interesa, bueno, esta cuestión, que bien lo señalaste, o sea, tanto para el guía como para el perro, ¿no? Es decir, acá la formación es del binomio, ¿no? De qué manera se aborda eso. Efectivamente, un tipo de formación, obviamente, para el ejemplar canino, y después, si el guía no está realizando un aprendizaje completo respecto a la metodología,
esa formación que va a estar dirigida por el instructor va a desaparecer ya después cuando quede solo el guía en la fase de entrenamiento. Hay que distinguir entre guía e instructor del método Arcón. El guía es un especialista, eso sí, no es capaz de instruir, pero ha de conocer suficientemente la metodología para mantener lo que se le ha formado. En este caso, perro de salvamento, de explosivo, de cualquier tipo de especialidad, de búsqueda de detección. Bien, bien. Y bueno, sin ir en detalle, tal vez seguramente lo vas a estar describiendo ahora respecto al método. ¿Esto se puede aplicar? O sea, ¿se tiene que partir de la base de algún tanto guía, instructor o perro que no haya tenido ningún tipo de formación, o se puede readaptar a alguno que ya haya recibido previamente? Perfectamente puede ser un ejemplar virgen que no haya recibido ningún tipo de formación nunca, que es lo preferible, pero también puede ser un ejemplar que esté formado por los sistemas tradicionales, cualquiera de los sistemas tradicionales, que ahora explicaré en qué consisten los sistemas o el sistema tradicional y la diferencia, porque está considerado un avance sustancial el método Arcón para la preservación y salvamento de vidas. Entonces, el ejemplar canino, sin problema, puede o no tener ninguna formación o estar formado durante años en cualquier sistema tradicional, que se comprobará en un corto espacio de tiempo cómo su nivel de efectividad va a ascender de una forma vertiginosa. Bien, bien. Bueno, sé que es complejo esto, yo te quiero dar el tiempo necesario que vos consideres como para, bueno, explayarte, ¿no? en la temática, así no te interrumpo de alguna manera y que haya un hilo, una lógica en toda tu explicación, así que te escuchamos. Bueno, voy a intentar resumir muy esquemáticamente estas diferencias. Comenzaré por la motivación. En el método Arcón se consigue que el nivel motivacional, ese impulso que tiene el perro para realizar el trabajo, para que nos entendamos, se mantenga durante días, sin necesidad de que tenga que ser recompensado en ningún instante. Es lo que ya hablamos de motivación intrínseca, no extrínseca. Extrínseca es la que la recompensa, el reforzador le genera. La intrínseca, debido a la técnica del método Arcón, es aquella que ya lleva al ejemplar sin necesidad de ser recompensado, y de esa manera, como se ha comprobado en los desastres, ese ejemplar, día tras día, operación tras operación en estructuras colapsadas, mantiene alto su nivel de motivación, tanto en la durabilidad del tiempo como ante la adversidad. También es una diferencia importante respecto al sistema tradicional, donde el nivel motivacional es extremadamente fugaz, por desgracia, y además se suele lesionar, que siempre hay un cierto nivel motivacional, de una forma importante frente a la adversidad, como puede ser la nula visibilidad, ruidos constantes, estrepitosos, etc. Algo que no sucede en el método Arcón, porque ese nivel motivacional tan alto generado por estas técnicas hace también que se cree una especie de blindaje ante los estímulos adversos. Claro. Pasamos a la autonomía. Se optimiza en el método Arcón respecto al sistema tradicional su nivel de autonomía de trabajo. El perro trabaja independientemente, siempre con una fijación en la conducta de búsqueda máxima, y con esta autonomía que conseguimos favorecer al máximo su concentración, porque no existe en él ninguna expectativa de apoyo, ni verbal ni física, respecto al guía. Pero teniendo en cuenta que en esa autonomía, su solidez, su fijación en la conducta de búsqueda es del 100%. Como saben todos los guías, del 100%, vuelvo a repetir, incluso frente al transcurso de horas y días, y también respecto a la máxima adversidad. Se mantiene esa autonomía y, por lo tanto, ese favorecimiento de la concentración. A ver si se interpreta hasta acá, o sea, para alguien que no es técnico, es decir, el método, sí, la ventaja que tiene es, de alguna manera, que digamos, el perro en este caso no está atento a la recompensa, ya sea, considero yo, no sé, el juego o comida o una caricia, sino que o sea, el mismo se autoestimula de alguna manera y además logra también ese grado de concentración, ¿no? Como bien decías, al 100%, porque, bueno, está concentrado en eso y no que lo hace para esperar un resultado, ¿no? Después, más o menos. Sí, efectivamente, la motivación
va orientada concretamente al propio desarrollo de la búsqueda, a pesar de que resulte adversa. Pero claro, voy gradualmente porque ahora vamos a entender cómo se llega a los objetivos finales. Estamos viendo que por una parte se optimiza la autonomía de trabajo, por otra la motivación. ¿Qué ocurre con estos dos parámetros? Al optimizarse, al favorecerse al máximo, se va a potenciar al máximo su nivel de concentración sostenido. Ah, bien, bien. Y ahora nos preguntamos, ¿y por qué es importante ese nivel de concentración? Bueno, pues lo voy a explicar que se entienda. Si ahora hubiese un derrumbamiento en esa vivienda en la que está Ricardo y quedaras con vida en un hueco y viniese una unidad canina, igual que vendrán las máquinas excavadoras, para saber si queda alguien con vida antes de meter la maquinaria pesada, que lógicamente casi en el 100% de los casos generaría la muerte de la persona que esté con vida, si ese ejemplar no está altamente concentrado, independientemente de que estemos con un olfato canino, no te va a detectar. Claro. Eso ya lo comprobé durante años antes de afrontar las investigaciones. No te detectan ese olor minimizado. Sí, si existe una grieta y la difusión es alta, aunque esté formado por el sistema tradicional, te va a percibir y te va a señalizar. Pero desgraciadamente, en el momento que se minimiza el olor, se pensará ignoradamente que no hay nadie con vida, que no estás con vida, entrará la máquina y después dirán, un fallecido más, te habrán destrozado ignoradamente la máquina. Y eso ha sucedido en ocasiones constatadas. El ejemplar, al estar más concentrado, ¿qué sucede, por ejemplo? Se inhiben los estímulos potencialmente interferentes, más, como se sabe. Claro. ¿A qué estímulos nos referimos? Los ruidos, él está desarrollando la búsqueda, y estos ruidos que existen, de las réplicas, de maquinaria próxima que está interviniendo en otra estructura medio derrumbada, de la gente, el ejemplar está más blindado, se inhibe más. Además, se aumenta la captación odorífera de las moléculas olorosas. Si nos referimos a personas, este paralelismo es completo al respecto a cualquier elemento que emita cualquier olor, o explosivo demás. Ahora me estoy centrando concretamente en personas con vida. Bien. ¿Qué ocurre con esa captación olfativa relacionada con el caso que ponía antes? Que el ejemplar, al estar más concentrado, su rendimiento perceptivo olfativo es mayor y el umbral mínimo de percepción olfativa, que lo va a entender todo el mundo como explique, el umbral mínimo de percepción olfativa es esa mínima energía de olor que tiene que emitir algo para que el perro la capte. Esa cantidad de olor que hay que emitirse en un perro formado por el método Arcón es mucho menor. Y eso va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte, no solamente en el caso que ponía como ejemplo que puedas estar con vida sepultado, sino ante un explosivo. Ahí han comprobado, por ejemplo, en el ejército de Ecuador, cómo los explosivos vienen formados por el sistema tradicional, detectan el explosivo, que se ha sepultado un primer día, un segundo, el tercer día hermetizamos más el explosivo y ya no lo detectan. Claro. Se va aplicando las técnicas del método Arcón, se incrementa autonomía, motivación, concentración, rendimiento perceptivo olfativo, baja su umbral mínimo de percepción olfativa y sí detectan ese explosivo que antes no llegaban a captar, pero además mucho más hermetizado. Eso está salvando la vida también de esos militares que a veces están, como ahora en la frontera en Colombia, donde existen bombas en camino y demás, como hace poco, estuvieron trabajando con los ejemplares y va a evitar mutilaciones y fallecimientos en muchos casos, debido a que la captación olfativa es mayor. También se activa con esa concentración todos los datos que tiene memorizados en su mente, en el cerebro, de la formación, activación de todos los datos almacenados en lo que es el almacén memorístico. Y también, lógicamente, el ejemplar está más concentrado, sus estrategias de búsqueda, unido a la autonomía de trabajo, son mucho más fructuosas. O sea, la concentración es importantísima, es uno de los aspectos que llega no a mejorar, sino realmente a optimizar. Por eso no paré durante todo este tiempo hasta llegar a optimizar todos estos parámetros. Autonomía, motivación, concentración. ¿Me ibas a preguntar algo? No entiendo. De alguna manera esto era importante, ¿no? O sea, si bien estás hablando, haciendo la diferenciación, una cosa es la búsqueda de personas, otra cosa es la búsqueda de sustancias en general, todas aquellas sustancias que generen algún tipo de olor, no sé cómo será el término, pero eso sí, es decir, uno puede formar a un perro para solamente la búsqueda de un tipo de sustancia, o se lo puede hacer también que pueda, por ejemplo, detectar explosivos y detectar personas.
eso entra dentro de la parte genérica, pero desde luego operativamente, funcionalmente, es preferible que se centre en una especialidad para exactamente lo que es la superespecialización, es genérico. Uno se preguntará, ¿por qué en el sistema tradicional hay menos concentración, menos autonomía, menos motivación, menos rendimiento perceptivo, olfativo, etcétera? ¿Por qué? El sistema tradicional se basa en la aplicación casi exclusiva de lo que Friedrich Skinner denominó condicionamiento operante. El condicionamiento operante es algo muy simple, de sentido común, de lógica elemental, que existe, como todos sabemos, en la naturaleza. Un erizo, si está levantando piedrecitas y ve que hay insectos para su nutrición, alimentación, con una motivación como puede ser el impulso apetitivo, él seguirá desarrollando ese comportamiento de levantar piedras en esa zona. Si no está recompensado, pues se extinguirá su pauta de levantar piedrecitas en ese territorio y se desplazará a otro lugar. Eso no es ni más ni menos que eso, gradualmente, y eso es el condicionamiento operante, y eso es el sistema tradicional. Y ese es el único método que hay, es decir, no hay otro, digamos, cuando hablas de tradicionales, no hay, digamos, otro método. En el mundo exclusivamente hay aplicación del condicionamiento operante, que es imprescindible en todos los casos, pero totalmente insuficiente para llegar a estas cotas de efectividad, y método Arcón. Perfecto. Es lo que hay ahora mismo a nivel internacional, con certeza. El problema es que eran casi incompatibles y difícil llegar a compatibilizar, optimizar estos parámetros, pero se llegó a lograr. Y también el inconveniente, por otro lado, que es importante aclararlo, existe, Ricardo, una confusión muy generalizada en muchas unidades caninas, lo he comprobado porque, bueno, he estado asumiendo el cargo de delegado nacional de salvamento con perros en España, Real Sociedad Canina de España, y bueno, he viajado bastante en países, observando, me preguntaban, todos, lógicamente, el sistema tradicional, y existe la confusión generalizada de que piensan que todo consiste, en su caso, que por realizar más prácticas van a tener más efectividad. Explico. Eso es igual que remar con un remo donde solamente tenemos la caña sin pala. Por más que estemos remando, no vamos a avanzar. Por ejemplo, aunque un ejemplar realice 1000 operaciones de búsqueda en vez de 50, no por eso va a detectar más, no por eso va a bajar su umbral mínimo de percepción exactamente, en absoluto lo más mínimo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se comprueba? Se comprueba que un ejemplar de método Arcón formado en 2 semanas está detectando lo que no detecta un ejemplar del sistema tradicional que lleva años formado, ante la sorpresa, porque no es cuestión de tiempo, es cuestión de calidad y calidad científica. Efectivamente está avalado a nivel científico, está constatada su transferibilidad, su reproducibilidad con diferentes individuos, diferentes personas, diferentes circunstancias, mantienen los niveles óptimos. En el 100% de los casos, los ejemplares método Arcón consolidado de autonomía, motivación, concentración, aparte de que está no solamente avalado y galardonado por prestigiosas universidades Fuente Galileo, también Santo Tomás de Colombia, avalado por lo que es la Universidad de La Coruña de España, la ESPE de Ecuador, sino también publicado en revistas de prestigio internacional, científicas, y en definitiva, lo más importante, se constata no solamente en infinidad de simulacros oficiales, sino lo empezamos a comprobar en 1999, donde impacta a nivel internacional en una serie de siniestros, que intervenimos en 4 terremotos concretamente, Colombia, año 1999, Turquía en 2 ocasiones y Taiwán. Y por citar un ejemplo, Ricardo, en una estructura de 4 plantas, una persona, un joven turco, hermetizado en realidad sentida en un sarcófago de hormigón, de un grosor de casi medio metro, como se puede observar en la fotografía de con vida. Estaba descartado, ya habían pasado los equipos de sistema tradicional, que no lo hacen intencionadamente, pero desgraciadamente el umbral no le permite detectar ni su concentración, que va, como decía, relacionada con la motivación y demás, no llegaba a detectar, y piensan que no había nadie con vida. Cuando llegamos la unidad de Huelva con el equipo método Arcón, por citar un ejemplo de muchos, Sí, por supuesto. Y en segundo, señalizando, igual sucedió en Colombia, igual ha sucedido en Chile,
señalizando la persona con vida, bajo 4 plantas, ahí estaba Nula Sentiva. Tampoco por minas antipersonas, por ejemplo, en Colombia, alumnos que lo han adaptado, que simplemente lo que cambia es la asociación, porque el condicionamiento operante, como sabemos, simplemente es que el perro pues asocia, como es lógico, un estímulo a un determinado comportamiento que va a seguir una recompensa. Entonces, al llegar ese estímulo, pues tiende a repetir, lógicamente, esa recompensa, porque ese comportamiento, porque va a ir seguido de ese reforzamiento, de esa recompensa. Pues igual sucede con mina antipersona, cualquier elemento, las bebidas que se han evitado su muerte por esta concentración y este umbral mínimo de presión olfativa optimizado que comentaba antes. No, esto es importante, o sea, un poco tal vez para que, o sea, yo doy fe, conozco, por ahí uno cuando da ejemplos de su experiencia propia parece como que está nada más que defendiendo lo suyo, pero bueno, es más que comprobado toda la experiencia que Jaime tiene. Estaba hablando de años, de hace 20 años atrás, de experiencias de la década del 90, donde está más que comprobado, y además yo soy consciente y sé que después seguramente nos va a contar de dónde es que has formado, ¿no? Has formado profesionales, un poco también habla esto, digamos, la elasticidad que tiene la herramienta, por decir así, que puede ser utilizado tanto para la búsqueda de personas como también la detección de minas, ¿no? Que es fundamentalmente este gran trabajo que se está haciendo en Ecuador, en Colombia, que nombrabas, que ha bajado fundamentalmente también el número de accidentes en los trabajos de desminado, ¿no? Entonces, eso yo doy fe, digamos, de toda la trayectoria. Claro, Ricardo, como sabe, o sea, es que yo además, en absoluto digo, o sea, el método mío, yo podría ser, como saben algunos, o multimillonario, yo renuncio a cobrar por la docencia, solamente los gastos, o sea, todo el PEA, el Plan Estratégico de Acción para Latinoamérica, porque mi única motivación es que se utilice lo más eficaz para el salvamento de vida, independientemente al 100%, que eso es el mero azar de que lo haya creado yo. Eso para mí es 100% secundario. Si yo hubiera visto algo más efectivo, pero también me refiero a nivel electrónico, además, se ha constatado todo. Y por eso nosotros, al ver esta efectividad, entramos en los espacios confinados, las tripas de los edificios, con Huelva, con el Germa de Málaga, y estamos pues embutidos bajo lo que son toneladas de escombros con las réplicas, no es que esto es romántico, es la realidad objetiva. ¿Por qué no jugamos de esa forma la vida? Porque sabemos que realmente la efectividad es tremenda, aún así sin visibilidad, mantienen estos niveles, y si hay alguien con vida, como ha pasado, lo va a detectar. Entonces no es cuestión de que si es el método INAH, sino que pienso que todos tendrían que tender, independientemente de egocentrismo, de intereses comerciales, de egos institucionales, a lo que es lo más efectivo. Yo por eso admiro tanto vuestro programa y de que llamáis con el tema para potenciar en todos los ámbitos lo que es la protección humana. Por eso es de la importantísima y lo admirable. Pues a eso simplemente tiende, vamos. Claro, no, eso también, bueno, la importancia de esto, yo también lo compruebo, ¿no? De hecho, Jaime, vos sabés que estamos, bueno, encarando un proyecto acá en Argentina, que por estas cuestiones del coronavirus que a todos nos afecta, bueno, estamos, por decirlo así, en suspenso, en el hecho de que cuando se pueda volver nuevamente a retomar, bueno, es la conformación digamos, de la aplicación del método Arcón acá en Argentina, ¿no? Y además sé de esa cuestión, de que no perseguís ningún tipo de fin económico, digamos, ni que hablar tampoco, y dentro, lo sabrás muy bien vos también, que dentro del ámbito de las emergencias hay muchos perfiles que tienen mucho que ver con el egocentrismo, con mostrarse, bueno, es justamente lo tuyo todo lo contrario. Yo lo puedo comprobar y no significa esto una ida y vuelta de, digamos, no. Eso lo sé porque justamente con esto que estamos encarando, y cuando yo presento este proyecto me dicen, bueno, pero ¿cuánto es lo que cobra? ¿Cuánto? No, hasta dudaban, y te soy honesto, dudaban, pero ¿por qué cae atrás? No, lo quiere hacer porque es su objetivo. Y esto me da pie también para que hablemos de qué se trata el plan estratégico 2001-2021, ¿no? Si me puedes explicar. La impotencia, Ricardo, cuando ves, por ejemplo, la imagen en televisión, de hace años, una estructura colapsada, y cualquier persona, aunque no tenga conocimiento sinológico, dice, ese ejemplar no está concentrado, no está desarrollando una búsqueda, está simplemente disparando. Sabe que si hay personas con vida, van a fallecer con esas máquinas que están esperando. Entonces, eso hizo que el objetivo se extendiera con la acreditación de Sigma, como ocurre, ya últimamente que se generen instructores en los puntos, y ahí queda.
Si es lo que comenta, he renunciado, como me conocen, a la promoción profesional, a todo por esto, no por eso me siento mejor que nadie, pero he hecho lo que he sentido que era. Una vez he logrado llegar al medio más efectivo realmente que hay para búsqueda y detección, es entregarlo, legarlo para que se aplique, y qué mayor compensación cuando uno sabe que se ha localizado una persona con vida y está con vida. Bueno, y que eso sí, no cualquiera, no cualquiera, como bien haces vos, hacer una transferencia de capacidades, porque vos estás transfiriendo tus capacidades, tus conocimientos para que otros lo sigan aplicando, ¿no? Y eso, bueno, si uno lo lleva al ámbito comercial, bueno, puede tener un valor, pero eso seguro. ¿Por qué no nos comentás el plan, digamos, estratégico 2001-2021? ¿En qué consiste? Bueno, el plan ese consiste concretamente en crear una red en las instituciones de lo que son centros acreditados como CISMA, Centro Internacional de Formación y Homologación Método Arcón, donde tienen la capacidad de homologar, de formar, de alguna forma percepcionar aquellos ejemplares cada cierto tiempo, porque estaría asociado a instructores del método Arcón, como están acreditados como CISMA en, por ejemplo, la Escuela de Fuerzas Especiales en el Ejército de Ecuador, lo que es el Batallón Humanitario de Rescate del Ejército de Guatemala, lo que es la Policía Militar de Brasilia, el batallón, y ahí hay que culminar con instructores en diferentes puntos, y ya, lógicamente, ese engranaje que quede autónomo también para futuras generaciones. ¿Qué ocurre? Que ellos intervendrán todo, en Argentina, si se da, todo para todo el conjunto de países, y no solamente de Latinoamérica, sino también respecto a otros continentes desde estos centros, ¿no? Transmitir este avance científico tan importante que resulta realmente esencial para saber, es que lo tenemos comprobado, si hay o no personas con vida en estas estructuras colapsadas, o en el caso de explosivos, cuando estén muy minimizados, bien de forma premeditada o por azar y demás, llegar a detectarlo en la gran mayoría de los casos, porque es impresionante hasta el punto que baja, como digo, el umbral de percepción, y también preservar así las vidas humanas o de mutilaciones tanto a profesionales como al personal civil. Entonces, ese es el objetivo del PEA, el Plan Estratégico Arcón para Latinoamérica, que comencé en Santiago de Chile, en un curso que era oficial por el Ministerio del Interior, que ya empecé humanitariamente, renunciando en todos los casos al tema de la ausencia, porque es que es así como lo siento, porque mi motivación única e infinita es que se potencie y se utilice la herramienta más eficaz, que en este caso es el método Arcón. También hay que decir que está destinado exclusivamente por cuestiones de funcionalidad, operatividad, oficialidad, que garantiza al máximo la intervención, a unidades caninas oficiales de Fuerzas Armadas, Cuerpos de Policía y de Bomberos, exclusivamente. Entonces, este plan está ya culminando, está finalizando, y ya, por ejemplo, en un curso que impartiré en Guatemala, pues vendrán profesionales seleccionados con varios cursos método Arcón para lo que es evaluarse y certificarse como instructores. Prefiero concretamente de Chile, de Colombia, seguidamente iré para el tema de explosivos en Policía Militar de Brasilia, y bueno, a la espera del tema de Argentina. Bien. No, además es importante, tal vez en países como el mío, donde existen, siempre hablando desde la buena voluntad, ¿no? Tal vez existen muchos equipos, ocurre algún evento importante y se presentan equipos de K9, caninos, y como digo yo, bueno, sí, tal vez ese equipo lo constituye una persona con toda la buena voluntad y con un perro o sea, sin una certificación, sin ninguna tipo de digamos, certificación de la importancia en estas cuestiones que de hecho garantice un buen trabajo, ¿no? Entonces, lo bueno de tener un método científicamente probado también en la práctica, en las intervenciones, y bueno, que pueda ser certificado, eso es fundamental, ¿no? Por hacer un paralelismo, Ricardo, se quedaría sorprendido en cualquier país, como se ha constatado sin dar nombre, de países donde han venido cientos de equipos caninos. Si cogemos un bidón metálico, lo cerramos, lo hermetizamos con una persona y lo sumergimos, ahí mismo en Argentina, que vengan todo ese grupo, es que a veces uno puede pensar que como vemos unos uniformes muy espectaculares, unos cascos, los ejemplares con los arneses y demás, y se va a descubrir que ninguno detecta a esa persona. Eso quiere decir que lo no minimizado de la realidad y de lo que ha estado ocurriendo, si ha habido personas con vida no se han detectado. Eso, claro,
Lo he constatado en España, en diferentes países, en Colombia, etcétera, ¿eh? Y se sabe, en México, el momento que hermetizamos el olor no llega. Entonces, tienen la posibilidad, estas instituciones tienen dos opciones: o quedarse anclados en lo cómodo, acomodarse en lo fácil, o a abordar esta situación compleja y realmente detectar en las situaciones reales. Esa es la realidad comprobable y que han comprobado tanto a nivel académico, universidades, como instituciones. ¿Por qué el ejército de Ecuador tiene el método Arcón en la Escuela de Fuerzas Especiales? Es que ellos, si el perro no detecta, va a saltar por los aires. En la última fase, la bomba, o sea, el explosivo es real, se está enterrando con días de anterioridad, queda apelmazado en la tierra, ese olor mínimo, y ese olor es imposible que ningún ejemplar del planeta con sistema tradicional, y lo digo por desgracia, lo detecte. Mirad lo que estamos. ¿Qué quiere decir? Que cuando vaya con el sistema tradicional, no el ejemplar método Arcón, a esa zona, no va a detectar. En el año 2000, cuando estaba el delegado de salvamento de la canina, quedaron impresionados porque vinieron diferentes comunidades autónomas de España, de lo que era Extremadura, de Madrid, de Murcia, de diferentes puntos. Pasaban los perros andando por encima de los ejemplares sepultados y nada, los ejemplares método Arcón en cuestión de segundos, sin ninguna señalización del guía, hablo en miles de metros cuadrados, estaban señalizados, no daban crédito y eran ellos mismos los que sepultaban en los puntos que ellos querían, totalmente hermetizados. Y eso se les decía: señores, tienen perro trabajo, pero tienen un problema grave. Cuando haya un siniestro real, no va a detectar, como sigue sucediendo en España, la persona que pueda estar con vida. Y si no siguen desescombrando con cuidado, además, va a fallecer por las máquinas excavadoras, como recuerdo a un Ricardo en un seminario que impartí en el Carmen, que se pusieron de pie 3 bomberos del Carmen para 300 personas al seminario de Fuerzas Armadas y demás, tras el terremoto, y dijeron: nosotros sabemos las limitaciones, dijo textualmente el del sistema tradicional, porque la máquina le arrancó el brazo delante de nosotros a una persona con vida después de pasar los perros y decir que no había nadie con vida. Claro. Le pongo un ejemplo. Entonces, suena crudo, pero es que los ciudadanos de este mundo, como en todos los aspectos, tenemos que saber la realidad de las cosas. Sí, luego elegir libremente, pero nadie es dueño de la vida de los demás y los cuerpos profesionales de seguridad nos debemos a la ciudadanía, que además es la ciudadanía, de alguna manera, la que los mantiene, y nos debemos para utilizar las herramientas más efectivas a nuestro alcance, más aún si encima no supone ninguna lesión para su presupuesto, ¿eh? Entonces, de ahí cuenta ahí la importancia, porque es verdad que hablamos el tema científico superficialmente de lo que es, pero es importante respecto a la sociedad que los ciudadanos sepan realmente la importancia de utilizar la herramienta más eficaz por encima de todo tipo de intereses mundanos. ¿Me comprendes? Perfecto. Perfecto, no, por eso está comprobado en la práctica, así que eso, qué mejor que esos ejemplos. Bueno, ya para ir finalizando, ¿no? Y de alguna manera, para no dejar del tema que nos acoge, que es la cuestión del COVID-19, o sea, ¿cómo es la situación ahora respecto a la cuarentena en España en estos momentos? Bueno, pues respecto a España, el 14 de marzo se inició el estado de alarma, y se ha prorrogado recientemente hasta el 24 de mayo concretamente. Pero ya desde el 4 de mayo hemos comenzado, Ricardo, lo que es un proceso de desescalada. Comprende ahí 4 fases, pero son fases, digamos, asimétricas. Son fases coordinadas, graduales, pero asimétricas porque van a estar en función de la evolución de la pandemia, según un ámbito territorial y otro dentro del propio territorio nacional, ¿sabes? Claro. Sí, de alguna manera como que se va probando, ¿no? Es decir, esto sabemos que es algo nuevo, algo desconocido en muchos casos y se va paso a paso. De alguna manera también nosotros acá hemos tomado con mucha antelación. Claro, en las zonas menos afectadas, pues va a pasar antes a una fase 1, una fase más, que lógicamente que aquellas donde el número de contagios es superior, ¿no? Obviamente lo que sí está claro es que compartimos 1.200 kilómetros de frontera con Portugal y en Portugal la lesión ha sido muchísimo menor porque se han adoptado medidas con menos personas contagiadas y menos fallecidos. Pero bueno, una lesión que aprenderán también otros países, ¿no? Hay que actuar, como sabemos, no hace falta ser epidemiólogo lo antes posible.
lo antes posible, Sí, Ricardo. un poco la ventaja que tenemos desde esta parte del mundo, que bueno, es como que estábamos 15, 20 días atrasados, entonces pudimos ver la evolución en otros países, las medidas que se tomaron, entonces tal vez cuáles fueron aprobadas, entonces bueno, de alguna manera, pero sí que es la realidad de que va a ser un antes y un después de esto, ¿no? De defensa a nivel mundial. Así que bueno. Bueno, Jaime, realmente un placer. No va a ser la única vez, seguramente te vamos a estar convocando, ¿sí? Para otros programas, porque bueno, el tema da muchísimo, tratamos de acotarlo lo más posible. Además se nota en tu pasión que tenés en esto, que bueno, fue toda una construcción que fuiste haciendo, ¿no? Seguramente tantos años y encima poder ver los resultados, ni que no debe tener precios también, ¿eh? Así que te agradecemos la participación, ¿eh? Ricardo, mi admiración y mi agradecimiento, sinceramente. Un abrazo y bueno, y un abrazo a todos. Perfecto, Jaime. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, con ustedes nos despedimos hasta el próximo programa de Interfase, por Canal 22. Muchas gracias.